Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Entre las luces de Estambul y los secretos del corazón, Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya volvieron a encontrarse años después del éxito que compartieron en la serie Adini Feria Koidum. Ambos habían seguido caminos diferentes, construyendo carreras brillantes y vidas llenas de nuevos desafíos. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Una noche de otoño, durante una gala benéfica en Estambul, sus miradas se cruzaron entre cientos de invitados. El tiempo pareció detenerse por un instante. Hazal sonrió con la misma dulzura que Kagata y recordaba, mientras él respondió con una mirada llena de nostalgia. Hace mucho tiempo que no hablamos así, dijo Hazal mientras caminaban por la terraza iluminada por las luces de la ciudad. Demasiado tiempo, respondió Kagata. Pero algunas personas nunca dejan de ser importantes. Aquella conversación se prolongó durante horas. Hablaron de sueños, de proyectos, de los años que habían pasado separados y de todo lo que habían aprendido. Lo que comenzó como un simple reencuentro se convirtió en una amistad renovada. Durante los meses siguientes coincidieron en eventos, cafés escondidos junto al Bósforo y largas llamadas nocturnas. Poco a poco descubrieron que la conexión que existía entre ellos era más fuerte de lo que habían imaginado. Los rumores comenzaron a aparecer en revistas y redes sociales. Los fanáticos soñaban con volver a verlos juntos, mientras ellos intentaban mantener su relación lejos de los reflectores. Pero el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra una forma de hacerse visible. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde una colina con vista al mar, Kagata tomó la mano de Hazal. He interpretado muchas historias de amor, dijo él, pero ninguna se siente tan real como esta. Hazal lo miró emocionada. Quizás porque esta vez no estamos actuando. El viento llevó sus risas sobre las aguas del Bósforo mientras el sol desaparecía en el horizonte. En ese momento comprendieron que algunas historias no terminan cuando cae el telón, algunas apenas comienzan. Y así, lejos de los guiones y de las cámaras, nació una historia escrita por ellos mismos, una historia donde el amor encontró su camino entre los recuerdos del pasado y las promesas del futuro. Chispas. Nota. Esta es una historia de ficción inspirada en figuras públicas y no describe hechos reales. Un amor inesperado en Estambul. La vida de Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya estaba llena de éxitos, proyectos y la atención constante de los medios. Sin embargo, detrás de las cámaras, ambos anhelaban algo que la fama no podía ofrecer: tranquilidad y una conexión auténtica. Una tarde de primavera, coincidieron en un festival de cine en Estambul. Hacía años que no compartían una conversación larga, pero desde el primer momento sintieron la misma confianza que habían tenido en el pasado. Entre entrevistas, fotografías y compromisos profesionales, comenzaron a encontrarse cada vez más.
Descubrieron que compartían gustos similares, los paseos junto al Bósforo, la música suave al atardecer y las largas conversaciones sobre sus sueños. Una noche, después de una cena con amigos, decidieron caminar por las calles iluminadas de la ciudad. El aire fresco del mar acompañaba sus pasos mientras hablaban de todo y de nada. A veces extraño los días en que todo era más sencillo, confesó Chagatai. Quizás la felicidad está en las cosas simples, respondió Hazal con una sonrisa. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. Desde entonces, comenzaron a verse con más frecuencia. Lo que había empezado como una amistad especial se transformó lentamente en un sentimiento más profundo. Los rumores no tardaron en aparecer. Los periodistas intentaban descubrir si realmente existía algo entre ellos, pero ambos preferían disfrutar de cada momento lejos de las cámaras. Una tarde, mientras contemplaban el atardecer desde una terraza con vista al mar, Chagatai tomó la mano de Hazal. Contigo todo parece más fácil, dijo en voz baja. Hazal lo miró emocionada. Porque cuando estás con la persona correcta, el mundo deja de parecer tan complicado. El sol desaparecía lentamente en el horizonte mientras las luces de Estambul comenzaban a brillar. En aquel instante comprendieron que algunas historias nacen cuando menos se esperan. Y así comenzó una nueva aventura, escrita no por guionistas ni directores, sino por dos corazones que encontraron un camino común entre los sueños, la amistad y la esperanza. El secreto del Bósforo. La noche había caído sobre Estambul cuando Chagatai Ulusoy recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea estaba Hazal Kaya, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Hola, Chagatai. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó ella con una voz tranquila. Sorprendido pero feliz, aceptó de inmediato. Se encontraron en una pequeña cafetería junto al Bósforo. El lugar estaba casi vacío y las luces reflejadas en el agua creaban una atmósfera mágica. Durante horas hablaron sobre sus carreras, sus sueños y los cambios que habían vivido en los últimos años. Lo que comenzó como una simple conversación se convirtió en una costumbre. Cada semana encontraban una excusa para verse, una exposición de arte, una cena entre amigos o un paseo por las calles históricas de Estambul. Con el tiempo, ambos descubrieron que compartían mucho más de lo que imaginaban. Les gustaban los mismos libros, las mismas películas y, sobre todo, la tranquilidad de poder ser ellos mismos sin necesidad de aparentar nada. Una tarde de verano, decidieron hacer un viaje corto a la costa del mar Egeo. Lejos de los fotógrafos y de la atención mediática, disfrutaron de días llenos de risas, paisajes y largas conversaciones bajo las estrellas. Una noche, sentados frente al mar, Hazal observó el cielo lleno de estrellas. ¿Crees que el destino realmente existe?, preguntó. Chagatai sonrió. No lo sé, pero sí creo que algunas personas están destinadas a encontrarse una y otra vez. Hazal bajó la mirada con una sonrisa tímida. Entonces quizás nosotros somos una de esas historias. El sonido de las olas acompañó aquel momento especial. Ninguno de los dos necesitó decir más. Al regresar a Estambul, continuaron compartiendo momentos juntos.
Aunque los rumores crecían, decidieron proteger su felicidad y vivir cada día sin preocuparse por las opiniones de los demás. Con el paso de los meses comprendieron que lo más valioso no era la fama ni el éxito, sino encontrar a alguien con quien compartir los pequeños momentos de la vida. Y así, entre los reflejos del Bósforo, los atardeceres dorados y las promesas silenciosas, comenzó una hermosa historia de amor que quedaría guardada para siempre en sus corazones. Chispas. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.